El tema del video de hoy es el análisis dimensional, pero antes de entrar al tema, vamos a recordar algunas herramientas matemáticas. La primera de ellas es el cociente de dos razones. Un cociente de dos razones es igual al producto de los extremos sobre el producto de los medios. Vamos entonces a ver, aquí tenemos una división de dos razones, es A sobre B entre C sobre D. Es muy importante ubicar el signo de igual para saber qué se está dividiendo entre qué. Habla aquí de extremos. Bueno, un cociente de dos razones tiene cuatro términos: A, B, C y D. Los extremos, pues como su nombre lo dice, son los términos que están en los extremos, que en este caso es A y D. Esos serían los extremos. Y los medios son los que están en medio, en este caso B y C son los medios. Entonces, si yo tengo un cociente de dos razones, dice que es igual al producto de los extremos, o sea, sería A por D. Y eso lo voy a colocar en el numerador, entre B por C, que son los medios, y esos van en el denominador. Producto de extremos sobre producto de medios. Vamos a ver un ejemplo aritmético. Tengo 5/4 entre 2/7. Dice que los extremos se multiplican, 5 por 7 van al numerador, entre el producto de los medios, que es 4 por 2, y esos van al denominador. En el numerador está el producto de los extremos y en el denominador está el producto de los medios. 5 por 7, 35, 4 por 2, 8. O sea, 5/4 entre 2/7 es igual a 35/8. Veamos ahora un ejemplo o un caso diferente. Aquí tenemos el cociente de una razón sobre un entero. Aquí ya no hay dos extremos ni dos medios. Vamos a ver, en este caso A sería un extremo y B y C serían medios. ¿Y por qué estoy diciendo que C es un medio y no un extremo? Bueno, esto también lo podemos escribir de esta manera: A sobre B entre C sobre 1. C sobre 1 sigue siendo C. Entonces, efectivamente, observo que A es extremo, B es medio y C también es medio. Entonces, este cociente, aplicamos la regla, es el producto de los extremos, que simplemente es A por 1. Nos queda A en el numerador sobre el producto de los medios, que es B sobre C. Veamos un ejemplo aritmético. Entonces tenemos 6/5 sobre 3. Recordemos, es extremo, medio, medio. Entonces, en el numerador nada más nos va a quedar el 6 y en el denominador 5 por 3. 6 entre 5 por 3 son 6/15. Esta fracción se puede simplificar. Ambos términos son divisibles entre 3 y entonces entre 3 son 2 y 15 entre 3 son 5. 6/5 entre 3 es igual a 2/5. Un caso diferente a estos dos es el siguiente. Ahora tenemos un entero sobre una fracción. En este caso, este sería extremo, este es medio y este es extremo. Entonces tenemos que A es extremo, B es medio y C es extremo. ¿Por qué me falta un medio? Esto yo también lo puedo escribir así, como A sobre 1 sigue siendo A entre B sobre C, y efectivamente A y C son extremos y B es medio. Al hacer este cociente de A sobre B sobre C, va a ser igual al producto de los extremos, que es A por C, entre el producto de los medios, que simplemente es B. Un ejemplo aritmético sería 3 sobre 2/5. En este caso los extremos son 3 y 5. Los multiplicamos y queda en el numerador. 2 es medio, se queda en el denominador. 3 por 5 son 15 medios. Entonces, 3 entre 2/5 son 15 medios. Ahora vamos a simplificar algunas fracciones.
Nada más hay que recordar lo siguiente. Extremo con extremo se multiplican y el producto se ubica en el numerador, o sea, en la parte de arriba de la fracción. Medio con medio se multiplican y el producto queda en el denominador, o sea, debajo de la fracción. Por último, extremo con medio se puede simplificar. No siempre se va a poder, en ocasiones sí se podrá. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el cociente de A sobre B entre M sobre B. Observamos que la B está en las dos fracciones. Nada más que en la fracción de arriba es medio y en la fracción de abajo es extremo. Y dice aquí que extremo con medio se pueden simplificar, como comúnmente se dice, se cancelan. Entonces, al cancelarse nada más nos queda A y M. A es extremo, M es medio, por lo tanto en el numerador queda A y en el denominador queda M. Entonces, A sobre B entre M sobre B es igual a A sobre M. Ya tenemos aquí simplificada este cociente de fracciones y esta es la respuesta. Vamos a otro ejemplo. Tenemos M sobre S entre M sobre T. La que se está repitiendo es M. Aquí M es extremo y aquí M es medio. Entonces podemos simplificar, las cancelamos y nos queda S y nos queda T. Nada más que S es medio y T es extremo. Recordemos, los extremos van al numerador. Por eso es que T queda arriba de la fracción y S, que es medio, queda abajo de la fracción, o sea, en el denominador. Otro ejemplo, M sobre S entre S sobre N. La que se está repitiendo es S. Nada más que aquí S es medio y aquí también. Entonces no se pueden cancelar. ¿Qué pasa? Los medios se multiplican y van al denominador. Entonces el producto de los extremos sería M por N, que se quedan en el numerador, sobre el producto de los medios, que es S por S. M por N simplemente lo escribimos como MN y S por S es S cuadrado. Sigamos viendo algunos ejemplos. Ahora tenemos M sobre N entre N. Aquí podemos observar que este es extremo, medio, medio. Entonces, esta M es extremo, esta M es medio, por lo tanto podemos cancelar estos dos términos y nos queda N. N es medio, por lo tanto se va al denominador, o sea, abajo de la fracción. ¿Qué nos queda arriba? Es un 1. ¿Y por qué en 1? Porque realmente estamos dividiendo M entre M, nos da 1. Ok, entonces N, que es medio, se va al denominador. Otro ejemplo. T sobre N entre N. Es extremo, medio, medio. Entonces, estas N's no se cancelan, se multiplican porque son medios. Nos queda en el numerador el extremo T y abajo N por N nos queda N cuadrada. Otros ejemplos. M entre M sobre S. Aquí en este caso, este es extremo, medio, extremo. Entonces, si es extremo y si es medio, estas dos M's se cancelan y nos queda S. Pero esta S es extremo, entonces va al numerador. ¿Y qué nos queda en el denominador? Nos queda 1. S entre 1 pues simplemente es S. A entre T sobre A. Este es extremo, medio, extremo. Como las dos A son extremos, no se pueden cancelar, se multiplican y van al numerador. A por A es A cuadrada y T, que es medio, se va al denominador. Otra herramienta útil para el análisis dimensional es la reducción de términos semejantes. Recordemos que términos semejantes son aquellos en que su parte literal es exactamente igual. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3 metros sobre segundo más 5 metros sobre segundo
menos 2 metros sobre segundo son términos semejantes. Lo único que tenemos que hacer es sumar los coeficientes de cada término y la parte literal va a quedar como metros sobre segundos. 3 más 5 son 8, menos 2 son 6. ¿6 qué? Metros sobre segundo. La parte literal no cambia, se queda igual a como cada uno de los términos tiene su parte literal. Otro ejemplo, tenemos 6 metros sobre segundos al cuadrado más 8 metros sobre segundo. Estos términos no son semejantes. Para que sean semejantes, la parte literal debe de ser exactamente igual. Y aquí son segundos cuadrados y aquí son simplemente segundos. Entonces, estos términos no se pueden reducir, se quedan como están. No les hice nada, volví a escribir exactamente lo mismo que tengo de este lado. Un último ejemplo, 29 metros sobre segundos al cuadrado menos 12 metros sobre segundos al cuadrado. Son términos semejantes, su parte literal es exactamente igual y 29 menos 12 son 17 metros sobre segundos cuadrados. Vean, la parte literal es la misma que tiene cada uno de los términos que se está reduciendo. Ahora sí, ya estamos listos para el análisis dimensional. El análisis dimensional es una herramienta que permite simplificar un problema donde estén involucradas muchas variables. Expresa las magnitudes derivadas en función de las fundamentales y así se puede verificar la veracidad de una fórmula física. Recordemos que es una magnitud. Una magnitud es todo aquello que se puede medir, como por ejemplo tenemos que la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancias son magnitudes. ¿Por qué? Porque se pueden medir. Las unidades que estoy proporcionando en esta columna son del sistema internacional. La longitud en el sistema internacional se mide en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, la temperatura en grados Kelvin, la intensidad de la corriente eléctrica en amperes, la intensidad luminosa en candelas y la cantidad de sustancia en moles. Estas son las 7 magnitudes fundamentales de la física y no hay más. Son las únicas fundamentales. Todas las demás se conocen como magnitudes derivadas y vamos a ver algunos ejemplos. Estas son algunas magnitudes derivadas y les voy a dar sus unidades también en el sistema internacional. El área, su unidad son los metros cuadrados, es derivada de la longitud, que es en metros, pero elevado al cuadrado. Algo similar sucede con el volumen, que se mide en metros cúbicos. La velocidad se mide en metros sobre segundo, o sea, se deriva de la unidad de longitud y de la unidad de tiempo. La aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados. La fuerza se mide en newtons. Las unidades del newton es kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Otro ejemplo de magnitud derivada es la presión, que se mide en pascales, y las unidades del pascal son newton sobre metros cuadrados. El trabajo, su unidad es el joule, igual que la energía. ¿Qué es el joule? Sus unidades son los newtons por metro. Un último ejemplo de magnitud derivada es la potencia, que se mide en watts. ¿Y qué son los watts? Sus unidades son joules sobre segundo. Vamos a realizar el análisis dimensional de algunas ecuaciones. Nuestra primera ecuación es distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final por tiempo entre 2. Recordemos, todo lo que se encuentra a la izquierda del signo de igual se llama primer miembro y lo que se encuentra a la derecha del signo de igual se llama segundo miembro. Bueno, en el primer miembro tenemos la distancia, que en el sistema internacional se mide en metros. En el segundo miembro tenemos velocidad inicial, que se mide en metros sobre segundo, más
la velocidad final, que también se mide en metros sobre segundos, por el tiempo que se mide en segundos. El 2 no lo pongo, no lo voy a utilizar porque simplemente voy a utilizar unidades. Lo que tengo que hacer es demostrar que al simplificar las unidades del segundo miembro, ¿sí?, obtendré la unidad que se encuentra en el primer miembro. Bueno, pues vamos a demostrar que al simplificar esto nos va a dar metros. Entonces, tenemos que metros sobre segundo más metros sobre segundo es reducción de términos semejantes, nos queda metros sobre segundo y esto está multiplicado por segundos. Esto también lo puedo escribir como metros sobre segundo por segundos sobre 1. Segundos sobre 1 sigue siendo segundos. ¿Qué pasa? Tengo segundos en el numerador, segundos en el denominador, simplifico y ¿qué me quedó? Me quedó metros entre 1 y metros sobre 1 simplemente son metros. Y he demostrado que las unidades del segundo miembro ya simplificadas me dan metros, que son las unidades del primer miembro, que son también metros. Y así vemos que esta ecuación es veraz porque el análisis dimensional así lo demuestra. Veamos una siguiente ecuación. Aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. En el sistema internacional, la aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados, la velocidad final, metros sobre segundo, menos la velocidad inicial, que son metros sobre segundos, entre tiempo, que son segundos. Nuevamente, yo debo de simplificar lo que tengo aquí en el segundo miembro y debo demostrar que esto es igual a metros sobre segundos cuadrados. Reduzco términos semejantes, metros sobre segundo menos metros sobre segundo, pues me quedan metros sobre segundos. Ahora recordemos, este es extremo, este es medio y este es medio. Y los medios se multiplican, quedando que metros sobre segundo entre segundos va a ser metros, que es extremo, queda en el numerador, y segundos por segundos son segundos cuadrados, y llegué a la conclusión de que estas unidades del segundo miembro son metros sobre segundos cuadrados, que son las unidades de la aceleración. Un ejemplo más, dice distancia es igual a velocidad inicial por tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado entre 2. La distancia se mide en metros, la velocidad inicial son metros sobre segundo por el tiempo, que son segundos, más la aceleración, que son metros sobre segundos cuadrados, por el tiempo al cuadrado, que son segundos elevados al cuadrado. Debo demostrar que simplificando esto, yo obtendré como unidad los metros. Entonces tenemos que metros sobre segundos por segundos lo puedo escribir de esta manera, y metros sobre segundos cuadrados por segundos elevados al cuadrado los escribo de esta manera. ¿Qué voy a hacer? Aquí estos segundos están en el numerador, estos en el denominador, y puedo simplificar. Lo mismo los segundos cuadrados que están aquí con los del denominador también se pueden simplificar. ¿Y qué nos quedó? Nos quedó metros más metros. Metros más metros, reducción de términos semejantes, nos quedan metros. Y queda demostrado que al simplificar estas unidades, nos queda simplemente metros, que son las unidades de distancia. El siguiente ejemplo nos dice que distancia es velocidad inicial más velocidad final por tiempo al cuadrado entre 2. Entonces sustituimos la velocidad inicial, son metros sobre segundo, más la velocidad final, que también son metros sobre segundos, por el tiempo al cuadrado, o sea, segundos al cuadrado. Metros sobre segundo más metros sobre segundo
son metros sobre segundo. Y esto queda multiplicado por segundos al cuadrado, que le puedo escribir un 1 abajo. Podemos simplificar estos segundos de aquí con 1 de acá, porque estos son segundos cuadrados. Entonces, ¿qué nos está quedando? Nada más se eliminó un segundo, nos queda otro. Entonces, ¿diríamos que metros es igual a metros por segundo? No, definitivamente no es igual. Esto es una desigualdad. No llegamos a demostrar que metros es igual a metros, por lo tanto, esta ecuación es una ecuación no veraz. Vamos a realizar otros ejercicios, nada más que ahora vamos a utilizar estas magnitudes derivadas que ya habíamos visto para los siguientes ejercicios. El primero de ellos nos dice que aceleración es igual a fuerza sobre masa. La aceleración se mide en metros sobre segundos cuadrados, la fuerza en newtons y la masa en kilogramos. Yo tengo que demostrar que los newtons sobre kilogramos son metros sobre segundos cuadrados. Bueno, recordemos las unidades del newton. Las unidades del newton son kilogramos por metros sobre segundos cuadrados. Entonces, aquí en los newtons vamos a sustituir kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, y los newtons están sobre kilogramos, los volvemos a escribir. Ahora, esto que tengo aquí también lo puedo escribir de la siguiente manera. Los kilogramos forman parte del numerador de la fracción superior, entonces quedaría kilogramos por metros sobre segundos cuadrados sobre kilogramos. Estos kilogramos son extremos y estos kilogramos son medios. Simplificamos y nos queda metros sobre segundos cuadrados, que son las unidades de la aceleración. Siguiente ejercicio, tenemos que energía potencial es masa por gravedad por altura. La energía potencial se mide en joules, la masa en kilogramos, la aceleración de la gravedad metros sobre segundos cuadrados y la altura en metros. ¿Qué son los kilogramos por metros sobre segundos cuadrados? Ya habíamos visto que los kilogramos por metros sobre segundos cuadrados son los newtons, y esto está multiplicado por metros. Entonces, kilogramos por metros sobre segundos cuadrados son newtons multiplicado por metros. Y los newtons por metro, por lo que vemos aquí, los newtons por metro son los joules. Y efectivamente, este conjunto de unidades, al simplificarlas, nos quedan joules, que son las unidades de energía potencial. Un último ejemplo, tenemos que presión es igual a densidad de masa por aceleración de la gravedad por altura. La presión en el sistema internacional se mide en pascales. La densidad de masa son kilogramos sobre metro cúbico. La aceleración de la gravedad son metros sobre segundos cuadrados y la altura se mide en metros. Estas unidades vamos a reacomodarla de la siguiente manera. Estos metros cúbicos los vamos a mandar debajo de estos metros, quedando metros sobre metros cúbicos, y debajo de kilogramos ponemos un 1. ¿Qué tenemos aquí? Kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, que son los newtons, y de aquí vamos a cancelar este metro con uno de abajo, quedando lo siguiente. Aquí nos quedan kilogramos por metros sobre segundos cuadrados, son newtons. Al simplificar metros sobre metros cúbicos nos queda 1 sobre metros cuadrados. Los newtons por 1 sobre metro cuadrado son newtons sobre metros cuadrados. Newtons sobre metros cuadrados, como vemos aquí, son las unidades del pascal. Entonces, estos son los pascales, y queda demostrado que este conjunto de unidades, al simplificarlas, nos dan pascales.